Domingo 19 del tiempo ordinario, y en esta ocasión continuamos reflexionando, meditando al evangelista San Juan, específicamente en el capítulo número 6, el discurso del pan de vida, que ya habíamos anunciado hace un par de domingos cuando reflexionábamos sobre la multiplicación de los panes y de los peces. El evangelio para este domingo número 19 tiene para nosotros una invitación, es una invitación de parte del Señor a cada uno de nosotros para salir de la lógica humana, salir de lo meramente material, de lo meramente terreno y tener una visión o tener una vista, tener unos ojos con los cuales nosotros podamos ver el actuar de Dios en nuestra vida, los designios de Dios en nuestra vida, que muchas veces se nos complica. No podemos ver que Dios está actuando en nuestra vida. Obviamente eso también es por falta de fe, algo que también nosotros tenemos que estar constantemente pidiendo. Señor, creo, pero aumenta nuestra fe. Hoy la invitación es para dar ese salto de fe, valga la redundancia, en la cual nosotros nos salgamos de la lógica humana, que no nos quedemos estacionados en lo terreno y en lo material, sino que aspiremos a lo que verdaderamente importa, sino que aspiremos a los bienes celestes, a los bienes divinos, a los bienes del cielo. En este caso, mientras estamos aquí, especialmente de la Eucaristía, que es lo que el Señor nos va a anunciar cuando nos dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, como escucharemos en el Evangelio de este domingo. Este domingo, como decíamos al inicio, estamos escuchando el capítulo número 6 de San Juan, versículos del 41 al 51. Para poder entender un poco el actuar de Jesús y también la manera en la que actúan los judíos que aparecen en el Evangelio en este domingo, es importante tener el contexto, que ya hemos dicho. El Señor multiplica los panes y los peces. Posteriormente vendrá el discurso del pan de vida. La multiplicación de los panes y de los peces, donde Jesús sacia a esa multitud del hambre que tenían, que eran unos 5.000. Esa multiplicación de los panes y de los peces es un signo, como milagro, es un signo para llevarlos al pan el pan verdadero, que es Cristo, que es su cuerpo, que es la Eucaristía. Jesús realiza ese milagro, ¿para qué? Para llevarles al pan verdadero, que es Cristo mismo. Teniendo eso en contexto, teniendo eso en cuenta para este evangelio, podemos entender un poco más el actuar de los judíos, en la manera en la que se acercan a Jesús y la manera en la que Jesús responde, para que también va para ellos, pero también para nosotros. El evangelio comienza diciendo que los judíos murmuraban contra Jesús. Hay que tener en cuenta esto, fíjense, porque los judíos murmuran contra Jesús, no están abiertamente, directamente atacándolo, ni se están yendo en contra de él, sino que están como retraídos, como escondidos, como desde atrás, murmurando. ¿Por qué? Pues porque recordemos, ellos habían sido testigos de los milagros de Jesús, de su autoridad, de su poder, especialmente del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Ellos habían sido testigos de eso, pero están murmurando contra Jesús. ¿Por qué murmuran? Porque Jesús dijo: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Ellos dudan, ¿por qué? Han visto sus milagros, han visto que Jesús tiene ese poder y tiene esa autoridad. Y aquí es donde les viene la duda, porque se quedan solamente, como decíamos al inicio, en lo cotidiano, en lo terreno, en la lógica humana, en lo que ellos estaban acostumbrados o en lo que ellos ya conocían. Y no pueden comprender que Jesús ha bajado del cielo. Por eso ellos mismos se dicen: ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Ese es el problema que tienen los judíos que se acercan. A ver, hemos sido testigos, por eso no se atreven a ir directamente contra Jesús, murmuran. Okay, hemos sido testigos, pero nos dice que ha bajado del cielo, pero nosotros conocemos a su madre, conocemos a su padre. No pueden comprender que Jesús sea Dios, que Jesús haya bajado del cielo. Eso es lo que les cuesta a ellos. ¿Por qué? Porque se quedan en lo meramente humano, material, en la lógica humana, en lo que están acostumbrados. Y que eso es lo que nosotros nos pide hoy el Evangelio y nuestro Señor. Salir de allí y entender que que todo lo que está aquí, como hemos dicho el domingo pasado, pasa. Todo va a pasar. Todo lo material, lo terreno, lo humano va a pasar. Y no podemos estacionarnos aquí, porque nuestra meta no es esta.
Nuestra meta es el cielo y a donde nosotros tenemos que aspirar es a los bienes del cielo, a los bienes divinos. Tenemos que aspirar a Cristo, tenemos que aspirar al reino de los cielos. No quedarnos aquí estacionados. Si nos estacionamos, pues no vamos a trascender, que es lo que el Señor nos está pidiendo. Jesús le responde, no murmuren. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y a ese yo lo resucitaré el último día. Nadie viene a mí, dice Jesús, si no lo atrae mi Padre. El Señor nos pide que nos salgamos de este plano terreno, que no nos estacionemos aquí. Esto no quiere decir que nos vamos a abandonar y que vamos a hacer como que lo terreno no importa. No, siempre es importante. Pero que no nos quedemos aquí, sino que vayamos también, que trascendamos a los bienes divinos, a los bienes celestes. Pero para eso necesitamos fe. Necesitamos fe. Lo decíamos al inicio, eso es un don que nosotros tenemos, pero hay que pedirlo. Señor, aumenta nuestra fe. Lo decíamos el domingo pasado y lo reafirmamos este domingo. Los judíos han sido testigos de sus milagros, pero no creen en Jesús. ¿Por qué no creen que Jesús sea Dios, que Jesús sea el Mesías? Porque ellos conocen a Jesús, su madre y su padre, y ellos, si Jesús se pone a explicarles el misterio de la encarnación con ese corazón tan duro, pues tampoco lo van a entender. Entonces el Señor les dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. Necesitamos fe para poder aceptar, salirnos de la lógica humana y pensar en la lógica de Dios, que Dios puede estar actuando en nuestra vida y nosotros no nos damos cuenta. Cuando escuché esta parte del Evangelio, me acordaba de lo que escuchábamos el jueves pasado. Si ustedes escuchaban en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 16, si no me equivoco, donde Jesús entrega las llaves del reino a Pedro. Ese Evangelio vemos a Pedro como en un mismo instante es tan elevado y alabado por Jesús que al mismo tiempo cae él mismo. Y es más o menos, podemos ponerlo de ejemplo de lo que está hablando aquí el Señor. Cuando uno piensa como los hombres, pues no va a subir a ningún lado y vamos a terminar aquí, quedarnos aquí estacionados. Sin embargo, cuando uno piensa según Dios, según los designios de Dios, cuando pedimos al Padre la fe, pues nosotros podemos tener esa manifestación de decir, Señor, tú eres el Mesías. Acuérdense cómo en ese pasaje del Evangelio el Señor les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos empiezan a decir, uno que es Juan el Bautista, que es el profeta. Y Jesús, sí, pero ustedes, para ustedes, ¿quién soy yo? Y Pedro confiesa, Señor, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué le dice Jesús? Bienaventurado Pedro, porque eso no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre que está en los cielos. Dice aquí, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. Y el Señor alaba esa confesión de Pedro, de decir que tú eres el Mesías, y le dice, eso te lo ha revelado mi Padre, porque Pedro está pensando en Jesús como Dios. Lo está mirando que no es solamente, como decían Juan el Bautista, el profeta, no, tú eres tu Dios, tú eres el Mesías. Hay una profesión de fe que ha sido inspirada por el Padre. Por eso tenemos que pedir esa fe. Y luego, en el mismo instante, cuando Jesús anuncia su muerte, su pasión y su muerte y su resurrección, el mismo Pedro dice, no es posible, Señor, que te pase eso. No lo permitiremos. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque esos son los pensamientos del hombre, no los de Dios. Piensas como los hombres y no estás pensando como Dios. Y eso es lo que nos está diciendo aquí el Evangelio del día de hoy. No murmuren, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y a ese yo lo resucitaré el último día. El Señor nos pide en este domingo, hermanos, que nosotros salgamos de estar estacionados aquí, en lo humano, en la costumbre, en lo terreno, en lo material, que siempre es importante, pero que no es lo más importante. Lo más importante son los bienes celestes, los bienes del cielo, la Eucaristía. El Señor termina diciendo, yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí. Vemos la confesión de creer en Jesús como el Hijo de Dios. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Jesús vuelve otra vez a lo mismo y les dice, el maná, el pan que comieron sus padres en el desierto, que habíamos escuchado en las primeras lecturas de domingos pasados, ese pan es material. Ese pan era un signo
de lo que iba a venir, que soy yo, que es el pan vivo bajado del cielo. Y vuelvo a lo mismo, y volvemos a lo mismo, no quedarnos en lo material, porque estos alardeaban tanto de eso y buscaban a Jesús por ese pan. Decían, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Y luego le preguntan a él, ¿tú cuáles son los signos que tienes? Y siguen buscándolo al Señor por eso. Por eso les decía que es importante tener en cuenta el pasaje de la multiplicación de los panes y de los peces. Y Jesús les dice, sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron, porque ese pan pasa, el pan material, el pan terreno, lo humano pasa. ¿Mm? Y dice, este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. No está hablando de su cuerpo, de su carne. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. ¿Y en dónde nosotros encontramos ese pan bajado del cielo, ese pan vivo que es cuerpo, que es sangre, alma y divinidad de nuestro Señor? En la Eucaristía. Este domingo, hermanos, domingo 19, la enseñanza es a no quedarnos en lo meramente humano, en la lógica humana, y no quedarnos solamente en el plano terrenal, porque si nos quedamos aquí no podremos ver los designios de Dios, que Dios constantemente está actuando en nuestra vida. Hay una lógica divina que ella actúa en nuestra vida, pero si nosotros no tenemos la fe, si nosotros no tenemos esa fe en Cristo, como lo profesó Pedro en su momento, pues nosotros no podremos ver que Dios está actuando en nuestra vida. Que nosotros verdaderamente decidamos seguir a Jesús con esa fe firme en que Él es el Mesías, que Él es el pan vivo que ha bajado del cielo. Que así sea.